Listo. Profes, ¿estamos preparados? Listo. Sí. Listo. Muy bien. Bueno, iniciemos entonces. A todos muy buenas tardes. Sean bienvenidos a este encuentro virtual, estos espacios organizados por la Unidad de Innovación de la Universidad de Antioquia en la alianza con la Universidad de Guadalajara, la Universidad Minuto de Dios, la Universidad Luis Amigó, la Universidad del Rosario, el Politécnico de Madrid, la Fundación Universidad de Antioquia, el Parque de la Vida. Hoy también nos acompaña Raice. Para nosotros es un privilegio, así que un gusto tenerlos de nuevo por acá. Mi nombre es Sebastián García Marín, profesional de la Unidad de Innovación de la Universidad de Antioquia, y hoy tengo el gusto de acompañarlos en la moderación de este espacio. Recuerden la dinámica para participar, los que estén nuevos en este segundo ciclo, es que ustedes los asistentes tienen los micrófonos apagados, pero existe un chat de preguntas y respuestas. Ojo, no es el chat tradicional, sino el chat de preguntas y respuestas, porque ese también nos permite compilar las preguntas que ustedes tengan de manera mucho más fácil y que las podamos sistematizar incluso para los informes que les compartiremos a ustedes. Entonces les pedimos que hagan las preguntas por ahí. Pues ustedes saben que este espacio se realiza con ponentes nacionales e internacionales, y como valor agregado, quienes participen en el 80% de cada uno de los ciclos, se les entregará un certificado de participación con todas las memorias y con nuevos contenidos construidos a partir de ellos. Entonces, para nosotros, pues es un gusto decirles que la próxima semana, pues como cuña, les estarán llegando los certificados del primer ciclo a quienes asistieron a los 3 eventos. ¿Por qué? Porque si son 3 eventos y necesitamos participar mínimo en el 80%, quiere decir que si asistieron a 2, pues básicamente solo tienen el 66% de participación. Este segundo ciclo, que tiene 5 eventos, pues en este sí a quienes participen 4 de los 5, pues ahí tendrían el 80%, van a recibir ese certificado. Entonces la próxima semana les estará llegando a sus correos dicho certificado. ¿Listo? Recuerden que los ciclos tratan unos temas muy interesantes. El primer ciclo que terminamos en la última sesión fue apuestas y desafíos de la innovación social. Este segundo ciclo es buscando la sostenibilidad de las iniciativas sociales. Y en el tercero, que es el último ciclo que tendremos ya finalizando el año prácticamente, hablaremos de los ODS y buenas prácticas. Justamente el día de hoy damos inicio al segundo ciclo llamado Buscando la Sostenibilidad de las Iniciativas Sociales, y hoy conversaremos sobre la importancia de las estrategias de relacionamiento. También hago la cuña de que en el próximo evento pues hablaremos sobre la importancia de las estrategias de apropiación social de conocimiento. Así que estén muy pendientes para la información que les va a llegar de ese segundo evento, de este segundo ciclo. Pero bueno, yo sé que ustedes ya quieren entrar en materias. Nuevamente un saludo a quienes van llegando, escriben por ahí que desde Argentina, que desde Ecuador, que desde México. Es un gusto tenerlos por ahí. Yo sé que ustedes ya quieren empezar a conocer a quienes nos acompañan el día de hoy. Entonces yo voy a hacer una pequeña presentación de ellos y ellos ya ahorita se van a terminar de presentar. Nos acompaña en primera medida pues la doctora Aura María Vasco. Ella es doctora en Psicología y Neurociencia Cognitiva. También es doctora en Gerencia Pública y Política Social y tiene experiencia profesional pues muy amplia en temas pues como coordinadora de salud pública en diferentes municipios del departamento de Antioquia, acá en Colombia. También nos acompaña el doctor Carlos Ávila. Él es doctor en Gestión y Desarrollo de la Universidad Politécnico de Madrid, con una sólida historia de liderazgo y desempeño de 20 años en la dirección de equipos multidisciplinarios técnicos financieros y en el monitoreo y seguimiento de programas públicos y de cooperación internacional, USAID y Naciones Unidas. Así que pues estos son unos pequeños apartados de lo mucho que ellos hacen. Listo. Y el tercero, es un gusto que nos acompañe Juan David Quintero. Él es magíster en Gerencia de la Innovación y el Conocimiento, es partícipe de procesos de innovación social e iniciativas sociales orientadas a estimular el aprendizaje comunitario, y es también líder de la Oficina de Comunicaciones de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Y ahí también quiero aprovechar para hacer una última cuña a quienes nos acompañan, nuestros compañeros del Parque de la Vida, porque con ellos pues la Universidad de Antioquia va a ofrecer una diplomatura en Innovación Social y Salud Pública entre el 21 de agosto y el 4 de diciembre.
Ahorita más adelante, Juanda, al finalizar el evento, nos ampliará un poco esta información para quienes estén interesados. Tiene un contenido muy interesante, entonces quienes estén interesados, pues la primera de esta cuña con ellos. Y la segunda es que dentro de 15 días vamos a tener un webinar especial justamente con el Parque de la Vida que va a tratar temas como la innovación social para la innovación para la evolución social. También va a ser con el Parque de la Vida, la Facultad de Medicina. Va a ser como un webinar bonus. No hace parte de esta estrategia de los ciclos, pero sí es un webinar bonus que les vamos a ofrecer dentro de 15 días. Les va a estar llegando la información y ya dentro de 20 días retomaremos otra vez con el evento de apropiación social como parte de este ciclo. Entonces también les vamos a enviar toda esta información. Así que bueno, sin más, profesores, muy buenas tardes. Es un gusto tenerlos por acá. Si quieren, empezamos por las damas. Profe Aura María, ¿cómo está? Es un gusto tenerla por acá. Usted con esa sonrisa, qué bueno que traiga esa sonrisa y ese conocimiento acá a estos espacios. No, Sebastián, antes que nada, agradecerles a ustedes por tan bonita invitación que sin duda alguna nos va a permitir construir como equipo social de trabajo. A Raíz que también hizo toda la gestión por generar esa alianza tan importante de estar acompañando a la Universidad de Antioquia en este proceso que, reitero, es muy bonito. Y no, pues a disfrutarnos al máximo todo este evento que sin duda alguna nos va a traer importantes aprendizajes. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Profe, muchas gracias a usted. De verdad que es un gusto tenerla por acá. Profe Carlos, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Usted se encuentra acá en Colombia por diferentes asuntos, pero usted es profesor del Politécnico de Madrid. ¿Cómo está? Así es, Sebastián, buenas tardes a todos. De nuevo, gracias por la invitación. Estos espacios de construcción son muy importantes y seguro que de aquí saldrán muchas ideas innovadoras para todos los que estamos participando en esta actividad. Y sí, como usted decía, soy docente de la Universidad Politécnica de Madrid, del grupo de investigación SPLAN, donde allí pues venimos adelantando un máster, trabajamos en el máster de desarrollo rural y en dos doctorados que están abiertos al público, inclusive en este momento. Estamos aquí, sí, un poco ya pasando la cuarentena y disfrutando pues el periodo de vacaciones y qué bueno poderlo hacer aquí participando en estos eventos. Profe, muchas gracias. Es un gusto para nosotros tenerlo. Y bueno, con broche de oro, profe Juan David, muy joven, pero muy capaz, muy líder, muy fuerte en sus procesos. Y para nosotros es un gusto y para la universidad es un gusto tener profesores como usted. ¿Cómo está? Sebastián, muchas gracias. María Paz, hola, a los profes, al profe Carlos y a la profe Aura. Muchas gracias pues, por este espacio tan importante pues, para la facultad, para la misma universidad. Lo que decís es cierto, pues jovencito un poquito, pero trabajando en una institución maravillosa, en una institución que pone a disposición toda la plataforma para que uno pueda desarrollar tantas cosas que ahorita pues les iré contando pues como un poquito, compartir unas experiencias muy valiosas, sobre todo en el marco de la pandemia y en el marco de esta situación pues que estamos viviendo. Y bueno, buenísimo también este espacio para compartir experiencias con todos, me parece muy importante. Bueno, profe, si les parece, vamos entrando en materia. Me parece que una pregunta muy interesante para iniciar, y tal vez los asistentes cuando leyeron la publicidad del evento se pueden estar preguntando, bueno, ¿y qué se entiende por el relacionamiento cuando hablamos de la sostenibilidad de las iniciativas sociales? ¿Qué podremos comentar al respecto? ¿Quién quiere empezar? Dedocracia. Listo, profe, esa sonrisa la delató. Hágale, empiece usted. Bueno, pues antes que nada, cuando hablamos de sostenibilidad, estamos hablando también de ese interés que a nivel de todas las razones que existen frente a ese ser humano, que es diligente, que en perspectiva siempre está construyendo y siempre está preveyendo todo lo que significa el trabajar para otros, ¿cierto?
Hoy estamos en una situación bien compleja como es la pandemia de COVID-19. Si nos dimos cuenta, ayer fue sancionada una nueva ley por parte del gobierno nacional donde volvemos nuevamente a confinamiento, y confinamiento ya no por 15 días, sino por un mes. Y precisa esa decisión, sin duda alguna, el hecho de tener que pensar más en salvaguardar la vida que cualquier otro asunto, ¿cierto? Cuando estamos hablando de sostenibilidad, pues también implica que debemos hablar sobre asuntos tan relevantes como lo es la economía social, y precisamente que es uno de los temas que más me, me apasionan frente al tema de las políticas públicas y frente a las realidades en las que estamos atravesando hoy como humanidad. Frente a ese hecho, hay un autor, hay varios autores realmente en economía política y pública, especialmente el doctor Amartya Sen, que frente al tema el concepto de pobreza que existe en nuestro planeta, habla sobre ese punto de vista como la privación de esas capacidades básicas, más que desde una perspectiva de bajos ingresos, ¿cierto? Sabemos que la pandemia también nos ha obligado a dar una respuesta en pro de aquellos que necesitan más del apoyo y del acompañamiento, no solo de tipo gubernamental, sino de cada uno de nosotros como seres humanos. Y aquí la clave es trabajar en equipo, trabajar precisamente en consolidar acciones que nos permitan salir avante de toda esta dificultad en materia de salud pública en la que nos encontramos. Súper, profe. No sé si el profe Carlos o el profe Juan David tienen algo para complementar. Sí, básicamente un poco lo que decía la doctora Aura María, que cuando hablamos de iniciativas sociales y más su sostenibilidad, principalmente estamos mirando hacia actividades comunitarias, acciones en equipo, acciones en conjunto, que básicamente se sientan y se fundamentan en lo que es la solidaridad. De allí es donde parte todo esto y trabajar por un bien común. Y si hablamos de sostenibilidad, ya está, yo creo que hemos manejado mucho el concepto ya pues de sostenibilidad, que es trabajar en el presente, pero siempre mirando hacia el futuro, no agotar los recursos de la hora, sino dejar para más allá. Y precisamente cuando estamos trabajando, básicamente las personas que más trabajan en iniciativas sociales son en su mayoría las poblaciones más vulnerables y por lo tanto siempre son mucho más afectadas por temas ambientales, económicos, sociales, políticos, y por eso su sostenibilidad empieza a jugar un partido muy importante en todos y cada una de estas iniciativas. Listo, profe, muy claro. Y finalizamos entonces, profe Juan David. ¿Qué se entiende por ese relacionamiento cuando hablamos de la sostenibilidad de las iniciativas sociales? Yo quiero redondear un poquito lo que dicen la profe Aura y el profe Carlos, pensando que primero tenemos que pensar y tenemos que entenderlo como unas responsabilidades y unos propósitos compartidos entre sectores, entre actores, entre instituciones, teniendo en cuenta que todo lo que hacemos pues finalmente tiene un propósito en unos públicos de interés que a veces compartimos, ¿cierto? Y entonces es declarar esa intención y declarar también el potencial que tenemos y poner a rodar ese potencial que tenemos como instituciones y como personas para poder trabajar en favor de ese objetivo de trabajo con comunidades, ¿cierto? Lo segundo es unir esas voluntades pensando que la persona es el centro de todo. Entonces eso nos pone en un desafío muy grande porque somos muchas personas, porque tenemos muchas intenciones y porque la relación que tenemos con las organizaciones muchas veces está mediada por aspectos muy diferentes. Hoy en día las organizaciones son diversas, los motivos son diversos y también la intención que yo tengo como público de esa organización pues también es diverso, ¿cierto? Entonces es tenerlo pues perfectamente identificado. Y lo tercero también es pensarlo mucho desde el impacto que se genera cuando hablamos de esas personas en las diferentes esferas, ¿cierto? El impacto que tenemos en el contexto de esa persona desde lo social, desde lo político, desde lo económico, desde lo ambiental. Entonces es siempre pensarlo en función de eso. Yo creo que cuando hablamos también de
de lo que hacemos socialmente, no se nos puede olvidar que tenemos que actuar como unas organizaciones ordenadas, como unas organizaciones con un norte claro y conociendo pues como todas esas aristas y todos esos aspectos. Yo creo que eso sería. Muy interesantes, profe. Entonces Juan, se convierte... Ah, dale, qué profe, pena, ahora. Sebastián, que te interrumpa, porque muy a propósito de lo que no solo nos comparte Juan David, sino también Carlos, pues allí es donde realmente estamos hablando de la necesidad de generar esas condiciones de políticas sociales innovadoras, que así fue como inició Carlos y cierra muy bien Juan David, generar una cohesión, un proceso mediante el cual podamos crear un valor agregado para la sociedad. Yo creo que esa es la responsabilidad que hoy tenemos en esta realidad cotidiana que nos embarga. Muy bien, me gusta mucho escucharlos porque me ilusiona especialmente con algo que les quiero preguntar más adelante sobre esas experiencias que ustedes han tenido de relacionamiento para la sostenibilidad de diferentes iniciativas sociales y que ustedes nos puedan compartir esas experiencias. Pero vamos encaminando este webinar hacia este tipo de preguntas y a ese tipo de compartires. Bueno, no sé, ahorita terminó Juan David, entonces, ¿qué tal, profe, si empezamos esta segunda pregunta por usted? Porque me parece muy interesante que compartamos con los asistentes cuáles son esas estrategias que deben plantearse para lograr la confianza de la comunidad con la cual estamos trabajando y los demás aliados con los que se están trabajando o estructurando estas iniciativas. Y también me hago la pregunta, pues ahí como una cuña, ¿será que estas estrategias varían dependiendo del tipo de aliado o actor involucrado? ¿O generalmente ustedes con sus instituciones tienen unas estrategias ya planteadas que les funcionan casi siempre con las diferentes comunidades con las que trabajan? Cuéntenos al respecto. Bueno, yo me voy a referir mucho al trabajo que venimos desarrollando con el grupo de investigación GESPLAN, bajo una metodología que se denomina Working with People. Entonces se basa básicamente trabajando con la gente y este es un trabajo que el grupo de investigación lleva cerca de 30 años implementándolo en más de 14 países y en los últimos 10 años que yo me vinculé al trabajo allí con la universidad, lo venimos desarrollando en 7 países, en Europa básicamente lo que ha sido en España y Francia, y en 5 países en Latinoamérica. Entonces, para nosotros, este tema de las estrategias y sobre todo en el tema de la estrategia, como lo hablábamos anteriormente, se plantea desde un tema para la construcción de la confianza. Para la construcción de la confianza es el punto importante que nosotros partimos de trabajo y siempre cuando miramos actividad, cualquier tipo de iniciativa, siempre estamos mirando más allá de lo que es el enfoque tradicional, productivo, social, económico, sobre todo esto, sino nos fundamentamos mucho en el tema de los valores y la ética. Y sobre todo un tema muy importante que también complementa esto son las competencias. Tratamos mucho el tema de competencias contextuales y competencias de comportamiento. Digamos, eso es gran parte, digamos, como nuestra estructura de lo que diríamos sobre las estrategias. Pero para nosotros la estrategia de construcción de confianza más importante, y como su nombre lo indica dentro de la misma metodología, es arrancar, trabajar el protagonismo con todas las partes interesadas. Aquí no ninguno por delante, ninguno por detrás, sino en la construcción de confianza. Y nuestra estrategia se fundamenta en temas de construcción de confianza, y eso es trabajar con todas las partes involucradas desde el inicio, con los actores, llámelos familias, beneficiarios, bueno, como los quieran llamar, de acuerdo a cada uno, ciudadano de derechos, bueno, como los quieran mencionar, y con las distintas agencias que se involucran, porque esto creo que era Juan David el que lo decía, esto es una estrategia que tiene que ser compartida, donde hay muchos actores, donde hay roles y hay responsabilidades. Entonces, aquí para nosotros es muy importante empezar a identificar esas acciones, empezar a trabajar con la gente desde el comienzo, trabajar con los actores, y sobre todo nosotros nos enfocamos mucho, que hemos trabajado, ha sido sobre los liderazgos, el trabajo con los liderazgos. Esto ha sido muy criticado en algunas partes, algunas no. Algunos autores dicen sí, que es importante identificar a los actores y trabajar con líderes que sean legalmente representados por sus comunidades. Por sus colegas, y otra parte dicen que no es importante, sino es eso. Y nos basamos mucho, no solo en el término de la consulta,
Porque es muy fácil cuando uno se reúne con las comunidades decir que necesita, pues todo el mundo levanta la mano y yo creo que todos tenemos mil necesidades. Ahí me preguntan, yo quiero, mi necesidad es que el metro pase a dos calles de mi casa. Esa es la necesidad que yo tengo. Entonces, digamos, cada uno es eso y no es un listado de mercado, sino es comprender mucho más allá la percepción que se tenga sobre lo que se quiere lograr. Muy interesante, profe, eso de la construcción de confianza como la bandera con la que ustedes, desde su experiencia y el Politécnico de Madrid, trabajan con las diferentes comunidades, estos proyectos o iniciativas sociales que tienen potencial de convertirse en una innovación social. Pero no sé si me queda en el tintero, como esa segunda pregunta que les hice bajo cuerda, esas estrategias cambian de acuerdo al aliado. Cambian, es diferente si nos estamos relacionando para esa iniciativa con otras organizaciones privadas, con una fundación, con una ONG, así nos estamos organizando con otros líderes comunitarios y demás. Las trabajamos de forma diferente. Sí, perdona, no acabé, me perdí ahí con la pregunta. Sí, no se me iba a escapar. Sí, claro. Las estrategias, no hay una sola estrategia, una estrategia única no existe. O sea, la verdad absoluta sobre esto no existe. Lo que fue éxito en Colombia no es éxito en Perú, y lo que es éxito en Perú no es éxito en Ecuador, y así sucesivamente. O sea, no hay ninguna correlación directa que diga, porque eso hizo bien aquí, también va a dar resultado del otro lado. No, cada estrategia, cada intervención es completamente independiente, es completamente y debe ser así, independiente y flexible, adaptable a cada una de las circunstancias culturales, sociales, ambientales, y así mismo se deben establecer las mismas estrategias, pero sí bajo unos lineamientos claros, específicos, que es la participación, la integración, los valores, la ética. Eso sí que es algo estructural, pero es adaptable a cada una de las circunstancias con las cuales se piensa intervenir. Listo, profe, gracias. Profe Juan David, ¿qué podemos complementar? Yo coincido con una cosa muy importante, y es que el ADN y la cultura organizacional no es una camisa que yo me pongo y me quito todos los días. O sea, eso, como su nombre lo dice, eso es el ADN que mueve y que apalanca todos los esfuerzos que hace la organización, pero también es verdad que todos los días nos enfrentamos no solamente a diferentes actores, no solamente a diferentes aliados, no solamente a diferentes contextos, sino que también nos enfrentamos a diferentes personas que son las que finalmente apalancan todo ese esfuerzo de relacionamiento que se teje pues al interior de las organizaciones. Nosotros en la Facultad de Medicina hemos caído en cuenta, estamos en una institución, estamos en una unidad académica que tiene 150 años, que es parte de una universidad con más de 200 años de historia. Y ahorita nos venimos a dar cuenta no nos venimos a dar cuenta, pero estamos trabajando fuertemente en el hecho de que todos los días la facultad se transforma, ¿cierto? Y el contexto en el que estamos también obliga a que nos vayamos transformando. Entonces, yo diría que ahí hay que contemplar, porque preguntar por cuáles son las estrategias, yo coincido con el profe Carlos, definir una, definir dos, definir tres es complejo, pero yo creo que nos tenemos que parar como en tres niveles de cosas, desde las personas, desde las organizaciones y desde el actor con el que nos estamos involucrando, ¿cierto? Entonces, rápidamente desde las personas, obviamente es lo que les decía ahorita, es muy importante conocer cuáles son los stakeholders, y cuando yo digo eso, cuando yo hablo de públicos de interés de una organización, eso es una esfera muy amplia, porque estamos en la era del relacionamiento minuto a minuto, y entonces eso me amplía a mí el espectro de una manera impresionante. Y nosotros, particularmente desde la experiencia en salud, hemos pensado y pensamos todos los días, que no se trata de que la organización se ponga en mis zapatos. Yo no quiero que la organización se ponga en mis zapatos, sino que a nivel estratégico tenemos que pensar en que más bien quiero como que reconozcan cuál es mi situación, que reconozcan cuál es mi contexto, y que yo a partir de ese reconocimiento sienta que tengo feeling con esa organización y sienta que de cierto modo estamos en el mismo nivel, ¿cierto? Desde las organizaciones es reconocer en el caso nuestro, esos 150 años de historia que implican, esa transformación en la que estamos en estos momentos también qué implicaciones tiene, y prepararnos también para ir viviendo esa transformación día a día, ¿cierto? Eso pues es muy importante, y refuerzo algo que decía el profe Carlos ahorita que es fundamental, y es la formación a nivel interno de las personas que estamos haciendo ese relacionamiento.
porque esto no es una cosa que vos puedas hacer porque sí, y entonces hoy tu líder te puso la tarea de, entonces vamos a hacer una sinergia con determinada empresa o vamos a hacer una sinergia con determinada persona y venga usted y a usted le tocó. No, eso es una cosa que las empresas nos tenemos que preparar para hacerlo y también tenemos que preparar el ejército que lo va a hacer, ¿cierto? Y el ejército que le va a dar los resultados a la empresa, pero también el ejército que va a entender ese contexto del que yo les hablaba ahorita de las personas, ¿cierto? Y con respecto al reconocimiento del aliado, aquí viene una cosa muy importante y es reconocer también yo qué necesito y qué tengo también para ofrecer, ¿cierto? O sea, también desde ese punto de vista, en ese enfoque compartido, y ahí nos vamos a encontrar, si hacemos esa pregunta, si no somos endogámicos y empezamos a mirar para afuera, nos vamos a encontrar con una cantidad de oportunidades de otros actores que inclusive escapan y que son radicalmente diferentes al sector en el que nosotros nos movemos, pero sí son complementarios de asuntos en los que yo necesito refuerzo. Yo diría que son pues como esas tres cosas, Sebastián. Profe, muy interesante. Personas, organizaciones y actores involucrados. Muy, muy interesante. Profe Aura. Pues mira, yo muy de acuerdo tanto con lo que dice Juan David como lo que dice Carlos. Y precisamente frente a todos estos temas, yo me ubico en tres momentos bien importantes. El primero es cómo estamos funcionando, y el funcionamiento aquí me refiero desde el ser y el hacer, es decir, desde cómo una persona puede valorar y tener razones para valorar lo que a bien gira en su entorno. Hablo desde la línea de las capacidades como segundo elemento, y esa línea de las capacidades pues ya tendríamos una combinación de esos funcionamientos. Si estamos hablando que el funcionamiento del ser y el hacer es las razones para valorar, pues también se viene esa condición de cómo la libertad de las personas para poder disfrutar entre esos seres y esos haceres, pues empieza a generarse un valor agregado frente a por qué existen esas razones para poder generar esa energía vital frente a las situaciones y de contexto de realidad en la que estamos abordados hoy. Y un tercer momento es en el nivel de la agencia, ¿cierto? Aquí ya hablamos es de la habilidad que tenemos cada uno de nosotros como personas, como seres humanos, para poder actuar de acuerdo a eso que se valora, a eso que realmente nos ubica en esa línea de entender por qué hay que valorarlo y por qué hay que razonarlo, ¿cierto? Desde uno de los grupos de investigaciones en los que participo, que se llama el Grupo Jurídico Social, en una línea sobre paz, justicia e instituciones, hay algo que debo acotar frente a lo que Carlos mencionaba, y era el tema de lo ético, ¿cierto? Frente a eso de lo ético, la doctora Marta Nussbaum, también una economista brillante, precisamente aborda el concepto de lo ético, hablando sobre cómo muchos de aquellos que estamos trabajando en el tema de lo social, de la innovación social, pues a veces comenzamos desde esa pregunta ética de cuál es mi deber, cuál es mi deber, cuál es mi deber moral con la sociedad. Pero hay una cosa que vuelve y nos trae frente a un filósofo que todos conocemos, Aristóteles. Digamos que es uno de los pensadores más mágicos que ha tenido la humanidad, y él no pregunta, él no se hace esa pregunta. La pregunta de Aristóteles va más encaminada frente a cómo llevo a cabo esa vida buena. Y aquí quiero mencionarlo, es porque va más allá incluso de hablar de un deber social o hablar de esa condición ético-moral. No, como sujetos, como seres humanos, como personas, sabemos que necesitamos del otro, abrazarnos a esa realidad del otro para poder resolver situaciones complejas que en el día a día exigen y demandan toma de decisiones claras para poder dar respuesta a esas necesidades que tenemos todos. Lo que te pase a ti, pues de manera coordinada. Yo no sé si hablar sobre aspectos universales o sobre aspectos de alianzas, pero lo que sí tengo claro, y desde mi formación en neurociencias,
digo que lo que a ti te pase en términos generales va a llegar a afectarme o va a llegar a fortalecerme en cierto momento. Entonces, la responsabilidad social que nosotros tenemos para poder resolver estas situaciones tan complejas que hoy estamos no solo expectantes, sino también trabajando para buscar soluciones, pues nos invitan a ello, a tener que fortalecernos frente a esta situación que, si bien es cierto, hoy puede ser una condición de amenaza o de debilidad, al final se convierte en una fortaleza y oportunidad que nos va a permitir seguir creciendo y evolucionando. Profe, y esos momentos que usted los llama cómo estamos funcionando, desde el ser y el hacer, el segundo momento de capacidades y el tercer momento de la agencia, como usted la llama, varían en las estrategias de relacionamiento dependiendo del tipo de aliado o actor involucrado. Sí, sí. Y tiene que ser así. Tiene que ser así, Sebastián, porque cada uno de nosotros tenemos una realidad. Nuestro cerebro es una cosa maravillosa porque nosotros percibimos de acuerdo a esas realidades. Tu realidad objetiva probablemente no es la realidad objetiva que tengo yo. Y por ende, en una dualidad, eso que tú observas objetivo para mí es una subjetividad total, ¿cierto? Hoy con toda esta situación hemos evidenciado precisamente frente al tema de las nuevas tecnologías. Mira hoy cómo nos encontramos aquí. Observo que son más de 140 participantes los que están acompañándonos el día de hoy. Y somos 140 personas que muy probablemente estamos pensando en cómo resolver esta realidad, ¿cierto? Pero fuera de estas 140, hay una cantidad de seres humanos que hoy están levantados pensando en cómo va a ser su perspectiva de vida en algunos meses. Algunos ya han sido afectados por la realidad de la pandemia. Otros tienen que estar pensando en cómo va a ser su ciclo académico, que en palabras de grandes escritores, perdón, de la economía, de la política, de la medicina, de la salud pública, empiezan a repensarse y a decir cómo va a afectarse esta realidad. De las cosas bonitas que nos pasaron en el primer semestre, con la lamentable noticia de la pandemia, yo digo qué bonita noticia es cuando nos dicen ya nos aceptaron y hacemos parte de la OCDE. Cuando nosotros llegamos a la OCDE, llegamos con unas expectativas donde nosotros también ponemos en la mesa la realidad de los países que, en este caso voy a hablar de las Américas, nosotros como latinos, como una Iberoamérica que está en conjunto buscando resolver y responder a este complejo momento de vida humana, es también una oportunidad. Y es una oportunidad de decirle a aquellos que habían visto el mundo con una mirada muy en torno al capital, muy en torno tal vez a la moneda, ya los volcan a otra condición muy distinta. Tenemos que pensar en la vida humana y tenemos que pensar sí en la economía, pero en esa economía de lo social, en esa economía de eres tan importante tú como soy tan importante yo y como lo es cada uno de los que estamos aquí. Entonces, sí, tenemos que pensar en las realidades, las percepciones, ese objeto de verdad que tiene el uno y que tengo yo para poder trabajar en equipo. Profe, muchas Bueno, gracias. yo quisiera ahí de pronto agregar algo a lo que está diciendo la profe Aura. Qué pena, Sebastián. No, dale, tranquilo, de eso se trata. Yo creo que el capital más grande de trabajo que tenemos quienes trabajamos y a quienes nos, como decimos aquí en Antioquia, quienes nos encarreta todo esto y a quienes nos apasiona, es precisamente ese conocimiento. Yo no sé si es entendimiento, pero sí por lo menos ese conocimiento de la condición individual, del contexto individual. Y ahí pues digamos uno como comunicador y es esa mirada que yo siempre doy desde mi profesión en este caso, la responsabilidad tan grande que tenemos de esa mezcla que hay, por ejemplo, entre la tecnología y esta cantidad de personas que todos los días me están entregando información, que me están entregando datos claves. O sea, es que yo salir a hacer mercado es material de trabajo para los que trabajamos con la gente.
salir a encontrarme con el vecino es material de trabajo. Conectarme desde mi celular es material de trabajo, es entender, es reconocer la dinámica del mercado, la dinámica personal, las condiciones de la gente. Y es un reto cada vez más grande poderlo, digamos, entre comillas, y para efectos de lo que hacemos dentro de la empresa, poderlo capitalizar de cierto modo, ¿cierto? Poderlo poner a andar con esa maquinaria que tenemos dentro de las empresas para poder trabajar de cara a esos objetivos que tenemos. Pero eso que menciona ahí la profe, yo creo que es fundamental en este contexto de lo que estamos hablando. Total. Quiero hacer otra cuña para los profes, esta es especialmente para ustedes tres, recordándoles a los participantes que las preguntas las hagan por favor en el chat de preguntas y respuestas. Ya hay 5 comentarios por ahí, profes. Estas las vamos a responder al final, pero ustedes se pueden ir metiendo como para que vayan preparando esas respuestas a las preguntas que va haciendo el público, que ahorita María Paz ya nos va a ayudar a compilar de acuerdo a las preguntas que tengamos. Profe Juanda, pues ya que usted terminó esta intervención, pues empecemos esta con usted, ¿le parece? Entonces, yo le quiero preguntar, por esa experiencia que ustedes tienen desde lo que hacen en el Parque de la Vida, la Facultad de Medicina, ese trabajo con comunidades y demás, ¿cuál es ese momento adecuado y de qué forma se debe iniciar el relacionamiento estratégico entre actores y cuáles son las claves para que sea exitoso? Entonces, ¿cuál es el momento, de qué forma y cuáles son las claves? Yo creo que por lo menos para nosotros el momento es darnos cuenta que en un contexto como el que estamos no podemos actuar solos, porque tenemos una sociedad que demanda que la Universidad de Antioquia, y en este caso una facultad como es esta facultad, digo, esta es la segunda facultad más antigua del país, ¿cierto? Y entonces darnos cuenta que solos no podemos. O sea, estamos en un contexto donde nos tocó ser recursivos y no podemos ser recursivos solos tampoco. O sea, tenemos que empezar a apropiarlo todos y mirar a ver que al final del camino tenemos siempre el mismo gran objetivo, que es pues la gente, ¿cierto? Y para responderte al otro punto que plantea Sebastián, Profe, qué pena. Si me escuchas, se te está yendo el internet. Se nos está perdiendo la conexión. No sé si es solo a mí o a los profes también les pasa lo mismo. Aquí me reportó que ahí me Sí, escuchas bien. mucho mejor, mucho mejor. Ibas a decir que para el segundo punto... Bueno, si quieren, entonces, mientras intentamos reconectarnos con el profe Juan David, profe Carlos. Bueno, este tema de cuando hablamos del relacionamiento y la sostenibilidad, vuelvo a repetir, nosotros la metodología que utilizamos siempre la basamos en tres vías. Y es un poco recogiendo inclusive lo que decía Juan David anteriormente y ahorita Aura María. Y estas 3 vías son, primero, que es la dimensión ético-social. Para el modelo, la dimensión ético-social juega un papel muy primordial porque es el trabajo de la gente, el involucramiento de las personas, todos desde el inicio, desde cero, desde las bases, aportando su experiencia, sus habilidades, sus destrezas. La segunda dimensión que nosotros manejamos acá es la dimensión técnico-empresarial, porque es muy importante tener habilidades, destrezas, es buscar el medio que queremos transformar. No es el fin mismo, pero es el medio, qué sé yo. Pues el medio puede ser la construcción de una vía, la construcción de una escuela. El proyecto en sí mismo no es el fin, sino es el medio. Y ahí es donde juega un papel muy importante la dimensión técnico-empresarial. Y la tercera parte de este esquemita es la dimensión político-contextual, porque es muy importante ubicarnos en la realidad que estamos, en el momento que estamos, en la situación que estamos, en el ambiente que estamos. Y eso es lo que genera un conocimiento sobre el territorio. Por eso la importancia de esos términos que hablan del enfoque territorial y todo eso está muy relacionado a la dimensión político-contextual. Pero todo esto tiene una parte integradora
toda esta metodología del modelo Working with People, que son esas tres dimensiones, tiene para nosotros una parte integradora que es la que las une todas y que las hace ser relacionarse y ver como un sistema y que sea sostenible, es el aprendizaje social. El aprendizaje es este tema dentro donde se entra, dentro de las tres dimensiones, que son casi todos los actores, empieza a haber ese diálogo y esa retroalimentación de acciones. Y eso se da básicamente bajo un concepto que lo que decía, no sé si de pronto se puede unir honesto, ahora más tarde me dirá la profesora Aura Estela, Aura. cuando ella se refería a la función del ser y el hacer. Nosotros lo que vamos es el tema 1, que es el conocimiento experto y el conocimiento experimentado. El conocimiento experto, aquello que dan los técnicos, los funcionarios, todo eso, pero también el conocimiento experimentado, que es el que lo da la otra parte, la contraparte. Y esos dos, el conocimiento experto y el conocimiento experimentado, es lo que me da la acción, ya sea acción voluntarias o involuntarias, pero es lo que hace que este sistema de las tres dimensiones con el aprendizaje social funcione, gire. Y las tres tienen que ser, trabajarse de una manera articulada, sistemática para que funcione. No podemos únicamente hablar de componente ético-social si lo político-contextual está perdido. O sea, todo tiene que ser como un sistema y así es como nosotros lo vemos desde el modelo Working with People. Listo, profe. Muchas gracias. No sé si el profe Juan David regresó. Profe, ¿estamos bien con ¿Me conexión? escuchan ahí? ¿Me ven ahí? Sí, porque no queremos perder también esa intervención. ¿Por qué? ¿Por qué les hago, me parece tan importante esta pregunta? Yo siempre lo digo, acá tenemos profesores, estudiantes y demás que trabajan con comunidades y ellos también se pueden hacer esa pregunta, bueno, yo voy a hacer un proyecto de intervención social, un proyecto, una iniciativa social que tiene potencial de convertirse en una innovación social, ¿cierto? Y ellos se pueden preguntar, si voy a trabajar con esta comunidad A, X, Y o Z, ¿en qué momento me acerco a ellos? ¿Cuál es la forma en la que debo iniciar ese relacionamiento? Pues no solo con la comunidad, sino con los diferentes actores que me van a ayudar a desarrollar esa iniciativa, ¿cierto? Que se van a vincular. ¿Y cuáles son esas claves estratégicas, ¿cierto? Entonces no quiero que perdamos como esa línea para que ustedes también le den esos consejos y que se pongan en el papel ahorita de los profesores o estudiantes que los están escuchando y como piensen en esos consejos que ustedes les darían sobre el momento, de qué forma y cuáles son esas claves para que ellos trabajen esas estrategias de relacionamiento con las comunidades o en sus iniciativas sociales, tanto con las comunidades, con los diferentes actores que involucran este relacionamiento. Perfecto. Yo lo que les estaba diciendo ahorita es, pues antes de pensar en la reacción que tienen, pues como todas esas voluntades de relacionarnos con otros actores, yo creo que es muy importante fortalecer los equipos. Yo en todo lo que les he comentado, he hablado mucho de esa parte, o sea, fortalecernos primero adentro, empezarnos a mirar adentro, establecer sinergias internas, empezar a establecer comunidades de aprendizaje alrededor de este trabajo en común que tenemos. El tema del trabajo colaborativo ahorita es fundamental y el reto que supone hablar de lo multidisciplinario y lo interdisciplinar a nivel interno es muy importante. Yo creo que a una organización no se le puede pedir que tenga un relacionamiento efectivo afuera cuando adentro las sinergias no están establecidas y su personal o sus colaboradores tampoco están preparados y la articulación no es un hábito para ellos, ¿cierto? Yo creo que pues, por eso es muy importante formarnos ahí. También eso nos va a permitir un ejercicio bien importante y para nosotros eso ha sido muy importante y es la identificación de cuáles son esos apalancadores o esos actores con los que yo puedo poner a andar este relacionamiento. Total. Que era lo que yo les decía ahorita, yo no puedo pretender que lo haga cualquier persona, sino que estos ejercicios a mí me van a poder permitir quienes realmente están en capacidad de evangelizar el discurso de esa organización y de llevar esa impronta de la organización para poder capturar ese relacionamiento de interés para los objetivos que nosotros tenemos. Y un punto adicional, poder también, que eso parte también del mismo conocimiento organizacional que como líderes tengamos, y es conocer cuáles son las áreas que se impactan de manera positiva o de manera negativa, porque no siempre estos relacionamientos redundan en beneficios para todos desde lo estructural, desde los procesos, desde muchos puntos de vista, pero sí reconocer cuáles son las áreas que se impactan en esas acciones de relacionamiento, porque eso yo también a nivel interno lo tengo que gestionar, porque
a mí por un área que yo no haya tenido contemplada dentro de esa proyección que yo haga, a mí se me puede caer un proceso completo y en momentos muy avanzados de esa relación que yo establezco. Entonces yo por eso, antes de ponerme a pensar en lo que hay afuera, y porque Sebastián, vos decís, ¿qué le podemos decir a la gente que está empezando a hacer estos procesos, a los estudiantes, a los profes y a todas las personas que nos están viendo? Yo creo fortalecer ese esquema interno. Ya después de fortalecer ese esquema interno nos podremos poner a pensar en todo lo que se viene de ahí en adelante. Listo, profe. Muchas gracias. Profe Aura, hágale que yo sé que está que se habla. Ah, que me habla. Mira, hay un elemento bien importante, Juan, que estás tocando, y es el tema del apalancamiento. Inevitable, pues, pensar en una de las formaciones que tuve hace algunos años, en una especialidad que realicé en Economía y Finanzas de la Salud, y ese tema de apalancamiento era absolutamente necesario, y cuando digo era, es porque me pongo en ese momento donde estaba aprendiendo sobre ese tema, y cómo hoy precisamente es lo que permitirá seguir en avanzada con las propuestas o proyectos sociales que se vienen gestando, no solo en nuestros territorios, sino a nivel mundial. Y Carlos, había algo que decía frente al tema de esos aprendizajes sociales. Carlos, sin duda, sin duda, estamos hablando de un asunto que me voy a poner desde mi base de formación, la psicología, frente al tema de la neurociencia social. Mire, hay una frase de Nicolás de Maquiavelo que versa sobre ese asunto que tanto Juan tocó como tocó Carlos. Nicolás de Maquiavelo, en una de sus frases conocidas, dice: los hombres juzgan por lo que los ojos, más por lo que los ojos ven, que por lo que la inteligencia puede hacer. Me explico. Todos pueden ver, pero pocos pueden comprender lo que ven, ¿cierto? Esto que estamos viviendo hoy, y volviendo pues al tema de las percepciones subjetivas, cada uno de nosotros lo está vivenciando de una manera distinta. Hay estudios bien interesantes frente al tema de la realidad que se ha estado observando a nivel latinoamericano. En América Latina, por ejemplo, estamos hablando de alrededor de 140 millones de personas que trabajan en condiciones de informalidad, ¿sí? 140 millones de personas. Yo sé que tenemos algunos países en Latinoamérica que tienen una población interesante. Brasil está por los 207 millones, México está por los 130 millones, más o menos, más o menos. Nosotros somos un país que tenemos 48, 49 millones de habitantes, ¿cierto? Pero el dato que les traigo es porque en este momento cada uno de los territorios, cada uno de los estados, de las naciones, piensan en que esas personas corresponden al 50% de la masa laboral, de aquellos que son productivos, de aquellos que hacen posible que nuestros sistemas económicos sean fuertes y que el sistema social, político, educativo, deportivo pueda tener en gran medida pues una respuesta que dé fortaleza a toda esta estructura. Solo por darles algunos datos. En Argentina, por ejemplo, se menciona que entre la deuda social de las familias a nivel de área metropolitana, casi el 57.6% sufrió de la población me refiero, sufrió una caída de ingresos como resultado del pare económico que generó esta pandemia, ¿sí? En Perú, por ejemplo, la encuesta Pulso Perú de Datum mencionó que el 48% de los trabajadores peruanos perdieron su capacidad de ingresos económicos. Y así vamos con cada uno de los asuntos que llaman nuestra atención, como el hecho de tener brechas digitales, que eso es un estado de alarma. Nosotros aquí tenemos la oportunidad de podernos comunicar y socializar, pero la realidad es otra. La realidad de nuestros países es distinta. Sabemos que en medida de teletrabajo, yo soy feliz porque estoy en teletrabajo, pero ¿cuántos de esa población? Nosotros ya sabemos que solo aquí en Colombia 5 millones de habitantes ya perdieron su capacidad
de generar ingresos económicos. Todo esto que ha mencionado Juan, todo lo que nos ha compartido Carlos, todo lo que hemos estado discutiendo acá, pues inmediatamente nos empieza como a jalarnos las orejas y a decir, bueno, pensemos en perspectiva, pensemos en propuestas, en proyectos que nos permitan salir avante de toda esta situación. Dentro de las preguntas que nos están haciendo varios de los participantes, pues se encuentra también el hecho de generar un proceso de hábitos que permitan sostenibilidad en el tiempo y que hagamos de este nuevo cambio, de estas nuevas tecnologías, oportunidades, pero si se logra llegar a aquellos que son menos favorecidos. Listo, profe. Profe, venga, entonces, aprovechando que usted ya tiene el micrófono abierto, yo le quiero preguntar si existen algunas características establecidas que se deban cumplir para ser un aliado estratégico o cualquier actor dentro y fuera del territorio puede ser un posible aliado. ¿Usted qué piensa? Pues mira, frente a ese tema yo siempre voy a pensar en lo que significan esos perfiles. A todos nos miden por perfiles, por capacidades, por competencias, por habilidades, habilidades blandas, etc. Para nosotros poder tener ese ideal o esa realidad de personas que acompañen ese tipo de procesos, de proyectos, también tengo que pensar en ese tipo de perfiles. Y las primeras condiciones en las que uno piensa es que sean líderes, y no me refiero solo a líderes sociales, sino que aquellas ideas que están, todos tenemos capacidad de generar ideas, pero muy pocos de aterrizarlas. Y esa es la diferencia que existe frente a la creatividad y a la innovación. Todos somos creativos, sin duda alguna, pero aquellos que tengan esa energía vital, capaz de resolver con dinamismo, con trabajo en equipo, podrá resolverlo. Creo que era Carlos el que nos mencionaba ahora frente a esas posibilidades que tenemos cuando trabajando precisamente de forma cohesionada y con equipos vale la experiencia. Yo tengo que valorar lo que el otro ya ha sabido manejar y llevar a cabo, pero también tengo que tener ese depósito de confianza para aquellos que probablemente con esa idea que tienen, no tienen ese apalancamiento social del que estaba hablando Juan David. Necesitamos esos nuevos innovadores, esas nuevas ideas donde, vaya, probablemente nos van a parecer muy locas las soluciones, muy salidas de ese mundo mágico del que nos hablaba tal vez Gabriel García Márquez en todas sus novelas y todos sus escritos, pero de cómo podemos aterrizarlo y allí precisa, hombre, tengo la capacidad financiera, tengo el músculo, tengo la forma para poder apalancar esa propuesta y ese proyecto. Pues entonces démonos la tarea también de darnos cuenta quiénes pueden estar generando un cambio importante en este asunto. Casi Pero que entonces, podemos... Dime. profe, pero entonces con eso que dices, un aliado estratégico es quien tenga esa capacidad financiera. No, el líder son varias cosas. Ok, Unos son los que tienen los recursos financieros, que allá es es a donde distinto, iba a llegar. y otros son los que tienen los recursos económicos sociales. Las dos juntas Muy pueden bien, llegar a resolver esas dificultades. listo, Me profe. voy a Sí, aprovechar de responder quería una dejar como esa pregunta. claridad también. Sí, me voy a aprovechar de responder una pregunta que alguno de nuestros participantes realizaban frente a una sigla que di ahora que es la OCDE. Y él me preguntaba por ahí, dice, ¿qué es la OCDE? ¿Qué significa? ¿De qué se trata? Bueno, la OCDE es una organización a nivel mundial que se crea para la cooperación y el desarrollo económico. Es un organismo mundial. ¿Qué hace este organismo mundial? Toma decisiones frente a la economía del planeta. Entonces, yo creo que con esto cierro el tema de la pregunta que nos estabas realizando. Listo, se me está adelantando, ojo con eso, pero bueno, muy No, bien. jamás, jamás, jamás. Profe Carlos. Bueno, nosotros cuando llegamos a intervenir cualquier territorio, cualquier país, cualquier zona, si buscamos, encontramos unas características para nuestros aliados. Y voy a tratar de enumerarlas
haciendo memoria acá, uno es que este aliado tenga los factores que buscamos, es que tenga un factor territorial. O sea, que ojalá sea el territorio, que sea conocido, que sea percibido por la sociedad, que tenga cierta presencia territorial. Otro segundo factor es un factor poblacional, digamos que esté relacionado con la población, si es indígena, indígena, si es afro, si es moro, bueno, dependiendo de cada uno de los, digamos, un factor poblacional muy importante en ese momento. Un tercer factor que nosotros también buscamos es el factor político. Digamos, es importante el relacionamiento, ¿no? Cuando vamos a ser aliados en un territorio, bajo unas circunstancias, bajo unas condiciones especiales, este factor político no es que sea aliado con la alcaldía, no, sino que tenga un vínculo político, administrativo, territorial. Otro factor, ahí sí tiene que ver un poco lo que decía también Aura María, que tiene que ver con factores estructurales, que tiene con tamaño, capacidad, jerarquía, intervención, todo este tema. Otro factor importante que nosotros buscamos es el factor de estos aliados, el factor sociocultural, que pronto puede estar relacionado un poco con el factor poblacional, pero es un poco también asociado, digamos, a temas productivos, a temas de infraestructura social, a los temas indígenas, que tenga conocimiento de los temas indígenas, que tenga conocimiento de adultos mayores, que tenga conocimiento de género, de jóvenes, en fin, todo este tema. Y por último, también para nosotros es muy importante el factor metodológico, sobre todo teniendo en cuenta que nosotros somos, desde el Grupo GESPLAN, desarrolladores de metodología, de participación y todo esto, digamos, es muy importante, digamos, que encontramos ese aliado que cumple, digamos, este perfil y estas características. Es algo que tratamos de buscar porque, digamos, porque eso nos genera confianza y fortalece nuestro equipo de trabajo. Profe, acá en Medellín o en Colombia decimos bacano, muy interesante eso que usted está diciendo, pero también me pone a pensar de esas diferentes segmentaciones que ustedes tienen para esos aliados desde el Politécnico de Madrid. Ustedes le dan una categoría a ellas, a ese factor de presencia en el territorio, el político, a los factores estructurales, factores socioculturales. No es que tenga ninguna categoría, no es que una sea más que otra, ni que uno ni se pondere, ni que tenga una puntuación, ni nada, sino es cumplir unas características, que cumpla, que sea que tenga lado, que tenga permanencia territorial, que tenga una estructura, que tenga unos valores socioeconómicos, o sea, que cumpla ciertos factores, pero no es que tenga ninguna calificación, ninguna ponderación, sino simplemente es una... Nos damos, ya la experiencia ha enseñado que con aliados que cumplen, digamos, con esas características y cosas, se ha facilitado hacer ejercicios de intervención territorial. Listo, profe. Bueno, profe Juan David. Bueno, yo complementando ahí con lo que estaba cerrando el profe Carlos, yo creo que más que la característica, digamos, pues que uno espere que tengan esos aliados, también es muy importante entender de dónde viene la voluntad o la necesidad de generar esa alianza o ese relacionamiento a nivel interno, ¿cierto? Y eso también nos irá dando a nosotros una ruta. En el caso de nosotros es muy diferente el manejo que se le da al tema de proyectos que son más de orden o de un impacto un poco más externo, al tema académico que viene siendo algo que tiene una connotación un poco más interna. Entonces eso también nos va a nosotros dando pistas, y coincido con que tiene uno que tener como unos criterios basados en la experiencia y basados en el propio negocio de uno, pues como para poder establecerlos. Yo aquí estaba como tomando nota y pensando en la experiencia de nosotros en la facultad, y básicamente pues para nosotros la gran lista de chequeo se resumirá en algunos puntos específicos. Yo creo que es muy importante que compartamos un propósito, ¿cierto? Es muy importante que nos complementemos, lo que decía la profe Aura ahorita, que nos complementemos entre un punto y otro. Yo que te aporto y tú que me aportas, y entonces que de cara a ese propósito lo podamos materializar de una manera pues más óptima y más adecuada, que a nivel institucional tengamos similitudes estructurales. Porque muchas veces, digamos, que nos encontramos con que cuando hablamos de instituciones, digamos, lo que tienen cierta magnitud o cierta relevancia, también para otras iniciativas tiende a ser el rédito de ese relacionamiento tiende a estar ubicado como en una balanza un poquitico diferente, ¿cierto? Entonces uno también tiene que tener mucho cuidado, y porque eso va a un cuarto punto, que ese punto me compete
completamente dentro de la facultad. Bueno, me compete no, esto es un equipo grande que trabaja mucho en eso. Desde hace 4 o 5 años venimos dándole fuertemente a esto, y es un tema de visibilidad. Y eso es un asunto que muchas veces pasamos de desapercibido porque no es un tema del rasero de todos los actores de la organización. ¿Y por qué hablo yo de la importancia de eso? Porque pues vivimos en un mundo conectado, vivimos en un contexto donde todos sabemos de todo y donde cada cosa que hacemos organizacionalmente envía un mensaje a nuestros públicos y envía un mensaje al sector y al contexto en el que nos movemos. Entonces yo creo que es muy importante entender cuál es la reacción que surge a partir de yo relacionarme con, ¿cierto? Y entonces empezar a evaluar cuál es el historial de ese actor con el que yo me estoy relacionando, cuáles son las metas, cuáles son las perspectivas, cuál es el lenguaje en el que estamos hablando, porque si definitivamente vemos que ahí va a haber una condición desafortunada o en algún momento la reputación organizacional se va a ver un poco, va a flaquear un poco de cuenta de ese relacionamiento, entonces ese es un tema que definitivamente hay que evaluar, como también tendrá muchos beneficios el hecho de yo relacionarme con un par que realmente me aporte y que entre los dos, a partir de esa sinergia, tengamos un músculo, entre comillas, en visibilidad que nos va a beneficiar pues a todos y que finalmente beneficia al público y a los actores con los que nosotros estamos trabajando. Muchas gracias a los tres, de verdad muy interesante eso que nos están compartiendo. Y no me quiero ir y dejarle ya el tiempo para las preguntas del público. Quiero aprovechar estos últimos 10 minutos para que ustedes nos compartan esas experiencias o alguna experiencia o algunas que en las que hayan establecido alianzas fuertes que aseguraran de cierta forma que la solución aplicada sea sostenible. Entonces sí sería muy interesante que acá ya nos compartieran desde ese quehacer, desde esa experiencia que tiene la profesora Aura, el profesor Carlos y el profesor Juan David desde el Parque de la Vida y demás, cuáles fueron esas experiencias que ustedes creen o esa experiencia bandera que ustedes creen que valga mencionarse acá para que nosotros podamos aprender y sacar insights de esa experiencia. No sé, Bueno, profe Aura, si... Ah, bueno, profe Carlos, dale. claro, es porque quería complementar esto con lo que tú estás diciendo en ese momento. Es un poco con lo anterior, porque Juan David tenía toda razón cuando decía en el tema de relacionamiento. Cuando yo me referí, digamos, a esas características que debe tener un aliado, yo lo hablaba desde el punto de vista nuestro como academia, como universidad, porque es muy distinto el enfoque que le dé un grupo de investigación de una universidad a la intervención en un territorio, a la intervención que haga una ONG o la intervención que haga una entidad pública o una entidad de cooperación. O sea, cada uno y dependiendo su propia naturaleza, busca sus propios socios, sus propias alianzas y sus propios socios estratégicos. Para nosotros es muy importante acá, y ya la metiéndome como el tema de dependencia, es todos los proyectos, nosotros siempre lo llamamos pasar del proyecto al paper. ¿Y eso qué requiere? Todo proyecto, cada intervención que hagamos debe quedar como fruto un trabajo de investigación. Un trabajo de investigación que tiene que ser publicado en un journal o mínimo en un Scopus, para que sea transmisión, que es el espíritu mismo del grupo de investigación, que es transmitir conocimiento científico. Entonces, en ese modelo que nosotros venimos haciendo, hacemos intervención y nosotros trabajamos, voy a poner el ejemplo de aquí en Colombia, un proyecto muy grande, no sé si de pronto lo conocieron muchos o no, que fue el Plan de Consolidación Integral de la Macarena, que el Plan de Consolidación Integral de la Macarena, fue el programa, decirlo, la base de lo que se convirtió, lo que la metodología que hoy en día está implementando, bien o mal, ya es otro tema, lo que se implementó en el acuerdo de paz, entre las FARC, entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC. Allí fue esta metodología de intervención del modelo Working with People, de la participación, de la focalización, se empezó a desarrollar y fue nosotros, que la universidad que apoyó todo este proceso de la presidencia de la República, en su momento se convirtió en un documento, en muchos papers, como en cerca de 7 papers, y la base del acuerdo de paz. Entonces, digamos, ahí es lo que nosotros venimos trabajando, implementando todas estas metodologías, así que venimos haciendo desde un modelo, nosotros lo llamamos un modelo mixto, porque no es un modelo, es un modelo que va, y creo que era Juan David que decía anteriormente,
que va del interior hacia el exterior y del exterior hacia el interior. Nosotros trabajamos en modelos tal cual lo mismo, que los llaman mucho los que manejan todos estos temas de desarrollo y todo eso, es bottom-up y up-bottom. O sea, trabajamos siempre mixto, no hay modelo único, como decíamos al comienzo, que lo mejor es trabajar desde abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Aquí buscábamos era que la participación comunitaria en una zona tan conflictiva como era la Macarena, poder que la gente empezara a construir confianza en la población, poder construir confianza en el Estado, un Estado que los había abandonado por años y el Estado poder llegar allí a redimir esa deuda social que tenía. Era encontrar esos dos puntos entre una población que era vista inclusive como delincuente por el Estado y una población que veía al Estado como unos verdugos que los habían dejado abandonados. Era encontrar este sitio, esta interacción, esta comunión para poder desarrollar procesos, sobre todo un tema que fue de mucha confianza, que fue la erradicación voluntaria de cultivos ilícitos. Y durante este proceso están escritos por las Naciones Unidas que fue cuando más se dio, cuando más se dio el tema de cuando se bajaron las hectáreas de coca en Colombia, casi de 160.000 hectáreas a 42.000 hectáreas. Hoy en día se volvió a disparar, creo que están en cerca de casi 170.000 hectáreas de coca, pero este fue el modelo de sustitución de cultivos ilícitos que se dio entre el marco del 2010, del 2012 al 2016 aproximadamente. Listo, profe. Ahí esas alianzas. Dale, profe, si querías complementar, dale. Claro, es que me voy a aprovechar de lo que está compartiendo Carlos. Carlos, qué pena que siempre voy a decir, y sí, y tiene razón, o sea que resulta ser que hay dos experiencias hermosísimas que yo he tenido en mi experiencia profesional y laboral, y una de ellas tiene que ver con lo que Carlos mencionaba. En el año 2012 a 2016, precisamente ese tiempo que mencionas, Carlos, estuvimos realizando un trabajo muy bonito en un municipio del norte de Antioquia. Allí yo fui gerente del hospital del municipio de San Andrés de Cuerquia y realizamos todo un proyecto sobre atención primaria en salud renovada. ¿Cuál era el elemento fundamental en todo este proceso? Si recordamos, se inicia el proceso de conversaciones para el acuerdo de paz en Colombia, aproximadamente entre el año 2011, 2010, 2011, y hubo una transición bien interesante. Colombia empieza a tener un cambio importante a nivel nacional, ya la participación frente a los diálogos de paz generó unos acuerdos y generó unos cambios en los territorios. Por primera vez teníamos la posibilidad de llegar al 100% de esa población, con varias realidades. San Andrés de Cuerquia hace parte de ese grupo de municipios que son de ese norte de Antioquia, pero le dicen norte lejano, donde existían un asentamiento de varios grupos de la exguerrilla, las FARC, y era como también podíamos llegar a las comunidades donde nuevamente tuvieran la confianza desde el Estado, desde el gobierno, desde las políticas públicas que se habían generado, y de que pudiésemos demostrar que el Estado podía llegar a cada una de estas viviendas. Cuando yo digo 100%, se incluía incluso todo lo que era el equipo de trabajo, de gobierno, el alcalde municipal, todas sus personas, pero más allá de ellos, era ir a cada una de sus veredas, era trasegar cada uno de esos caminos y ver cómo los indicadores realmente mostraban resultados positivos. Disminución en embarazo adolescente, disminución en consumo de sustancias, disminución en violencia intrafamiliar. Se empezó a gestar otra productividad distinta. El tema de lo que nos menciona Carlos, de cómo estos cultivos ilícitos fueron intercambiados por otra realidad económica y social que permitía darles a ellos otras oportunidades. Se empieza a gestar ya en terreno y con una potencia bien interesante la construcción del proyecto de la hidroeléctrica Ituango, y allí tengo que mencionar EPM, la Gobernación de Antioquia, la Presidencia de la República, todos se unieron en uno solo. Y estábamos hablando comunidades sociales, comunidades políticas, comunidades minorías, estoy hablando a lo que bien habíamos mencionado ahora,
frente a afros, indígenas, comunidad que había sido víctima de desplazamiento, y de cómo todo ello permitió demostrar que cuando trabajamos en uno, todos para uno solo, es decir, ese uno solo somos Estado, se pueden lograr grandes, grandes asuntos. Hoy, por ejemplo, que hago parte de RAITSE, RAITSE es una segunda experiencia que a mí me encanta, porque somos una cantidad de profesionales que nos unimos en un concepto de trabajar para el planeta, de generar espacios de formación, de participación social, ciudadana, educativa, investigativa, y donde cada uno de nosotros está aportando desde su conocimiento, participando de propuestas de investigación, de proyectos de investigación, y de cómo todas estas alianzas que hemos hecho entre profesionales también permiten gestar cambios para la sociedad y para la comunidad. Uno a veces pensaría, ¿es multitud lo que necesitamos? No. Cuando nosotros pensamos, así sea, en una persona que le vamos a poder generar cambio, y ese cambio le va a generar posibilidades para seguir un desarrollo, una evolución. Créanme, muchachos, que estamos haciendo las cosas como son. Ese uno significa que estamos apostándole a toda una comunidad. Entonces, pienso que se puede hacer cuando todos hablamos un lenguaje consistente, coherente e integral. Listo. Muchas gracias, Juan David. Tú también, pues, te quise dejar para el final y les cuento a todos porque tienes una experiencia que contarnos, pero también, como dije al principio, también tienes una cuña para hacer antes de que pasemos a esas preguntas del público que va compilando María Paz, ¿cierto? Entonces, por eso te quise dejar para el final. Dale, Juan. Muchas gracias. Yo voy a abusar de la confianza de todos ustedes. Una sola imagen que les quiero mostrar de algo que nos mueve mucho, que nos motiva mucho y es un ejercicio muy interesante que a la facultad y a la universidad le está dando algunas impresiones, algunos resultados pues bien importantes para que los miremos. La Facultad de Medicina tiene dos procesos grandes, dos macroprocesos con una orientación un poco diferente, pero complementario. Uno es el Living Lab Telesalud, que es el hospital digital desde donde nosotros, inicialmente aquí en el departamento, pero ahorita tiene un impacto a nivel nacional, hacemos uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones para hacer seguimiento en diferentes patologías a pacientes, seguimiento telefónico, teleconsultas, bueno, en fin. Y tenemos otra gran unidad que se llama el Parque de la Vida, Sebastián ya lo ha mencionado varias veces, y es la unidad desde donde nosotros hacemos promoción de la salud y prevención de la enfermedad y nos acercamos a la comunidad. Es allí donde nosotros materializamos ese acercamiento uno a uno a la comunidad. Siguiente, porfa. Resulta que nos encontramos con un reto gigante, pero también una oportunidad grandísima y se llama COVID-19. Estas dos unidades que yo les muestro hemos tratado mucho y con unos hitos importantes de articularlas de manera orgánica. Pero nos encontramos con este reto enorme que se llama COVID-19 y que nos obliga a pensar rápido en qué vamos a hacer, en cómo vamos a poner a andar todo esto. Y bueno, siguiente, por favor. Resulta que encontramos un punto común. El Hospital Digital y el Parque de la Vida son dos unidades donde desde puntos diferentes hacemos atención primaria en salud, ¿cierto? Entonces el Hospital Digital, desde el seguimiento a los pacientes a través del uso de las herramientas tecnológicas, como les digo, telesalud, y el Parque de la Vida con educación a la comunidad, porque finalmente en ese acercamiento con el parque hemos llegado a un número muy importante de personas en todo el territorio local, en algunas regiones del departamento, en algunos lugares del país, y llevamos educación a la comunidad por la importancia que tiene que la comunidad realmente apropie conductas para transformar comportamientos, y eso en coronavirus es muy importante, porque si yo soy una persona que por costumbre y por mi contexto yo no me cuido, no me interesa ponerme el tapabocas, no me interesa apropiarme de las medidas de protección,
pues miren lo que pasa, nos vamos a enfermar, me enfermo yo, se enferma mi familia, nos enfermamos en mi casa y se enferman pues mis vecinos y mis personas cercanas. Siguiente. Entonces, nos encontramos con la oportunidad de que desde el Hospital Digital hiciéramos todo el seguimiento que se tiene que hacer a través de diferentes profesionales de la salud a esos pacientes que están llamando. Ustedes saben que el coronavirus, y por qué les digo que es una oportunidad bien importante, porque tenemos que tratar de que la gente no se nos vaya para el hospital, a no ser de que sea absolutamente necesario. Y el seguimiento de los pacientes en esta patología se tiene que hacer desde la casa para la mayor parte de los pacientes, ¿cierto? Pero resulta que esto no solamente se trata de atender los síntomas, sino que también se trata, como les digo, de educar a la comunidad, de que más que la comunidad tenga una información abierta y en abstracto de que se tienen que poner el tapabocas, realmente apropien eso y entiendan que es una cosa delicada y que si yo me cuido, pues son más las cosas positivas que voy a tener, que obviamente el impacto negativo, pues que implica pues las consecuencias de esta enfermedad. Resulta que, como les decía ahorita, yo voy explicando como paso a paso porque realmente me interesa mucho que ustedes pues como que lo conozcan. Yo les decía ahorita que el Parque de la Vida para nosotros ha sido fundamental, el relacionamiento y el acercamiento persona a persona, pero es que con coronavirus no se puede, porque no podemos ir a las comunidades, porque no podemos estar con las personas en su espacio, que es lo que hemos hecho durante 7 años de experiencia que tiene el parque, pero entra el Living Lab con 10 años de experiencia también y nos dicen, no, venga, hagamos educación a la comunidad a través de los mismos canales tecnológicos con los que nos estamos acercando a ellos. Entonces, se viene una oportunidad enorme para el parque y una oportunidad también enorme para el hospital digital, para el hospital de hacer contención de la enfermedad en esos pacientes. O sea, estamos tratando de reducir la brecha que hay entre la posibilidad de que ese paciente esté bien y la posibilidad de que ese paciente esté mal, ¿cierto? ¿Y cómo lo hacemos nosotros? Educando a ese paciente, ¿cierto? Dándole todas las herramientas informativas y educativas para que lo apropie y lo replique también en su contexto. ¿Quiénes son los grandes beneficiados de todo este proceso? Muchísimos. Entonces es un relacionamiento estrecho y una integración intersectorial, universidad, empresa, Estado, porque esto hoy por hoy se beneficia en el gobierno, las empresas prestadoras de servicios de salud, los hospitales, la academia, el sector público y el sector privado. ¿Por qué? Vuelvo al reto y a la oportunidad que teníamos, pero más a la oportunidad, porque en coronavirus y del coronavirus tenemos que salir adelante todos y entre todos. Entonces, ¿por qué me pareció interesante traerlo así esquematizado? Porque primero, yo les he hablado durante todo este rato tan agradable de la importancia que tiene establecer sinergias a nivel interno. Y esto habla de sinergias entre dos unidades grandes que tenemos, pero también cómo esas dos unidades generan beneficios para otros sectores que van más allá de lo que hacemos nosotros, y cómo también esos sectores externos a la academia se benefician del conocimiento que la academia genera. Entonces, esta es una experiencia pues que nos llena mucho, una experiencia en la que trabajamos todos los días, en la que trabajamos contrarreloj, porque el coronavirus demanda eso, pero que también nos ha exigido mucha creatividad para poder llegar, no a todos, como decía ahorita la profe Aura, sino a cada uno. ¿Y por qué lo digo? Porque esto finalmente se traduce en diferentes productos comunicativos y educativos, diferentes formatos, hablamos de infografías, podcasts, videos, bueno, una cantidad de cosas, plataformas online, pero el reto está entonces en llegar a una población que nos necesita. Ahorita, por ejemplo, estamos empezando un proceso hace un mes con la EPS más grande del país que se llama Nueva EPS, tiene más o menos 6 millones de pacientes, y el reto está no en enviar información a la deriva, sino en saber que le tenemos que llegar. Por ahí nos hacían ahorita una pregunta al señor adulto mayor, al niño que tiene 8 años, a la mamá que está embarazada, al señor que está trabajando, y entonces es poner a mirar, pues mirar a ver cómo es que vamos a llegar a través de su contexto, a través de sus propios canales, a través de sus posibilidades, a través de su conectividad, a través de sus vecinos. Y entonces por eso esta experiencia se las quería traer pues y contarles un poquitico, adicionando pues a las experiencias que nos cuentan los propios. Gracias, Juanda, muy pertinente. Yo creo que para nosotros, Juan David nos había compartido, pues nos había comentado esto, y nosotros qué bueno poderlo presentar allá, porque ahí podemos vislumbrar la importancia de esas estrategias de relacionamiento, pero también queríamos que los asistentes vieran
algo que puede ser muy importante, un parque abanderado que trabaja estos temas de innovación social y que está trabajando un tema coyuntural que no ha sido fácil para ninguno de nosotros, desde lo económico, lo psicológico, lo social, tanto aquí en Colombia como en diferentes países, en Argentina, en Ecuador, en Guatemala, que también por ahí reportan, en México. Entonces nos pareció una experiencia muy interesante para traer y compartir, Juanda. Muchísimas gracias. Y bueno, ya es el momento de la cara amable de la unidad de innovación de María Paz. Algunos estaban preguntando, ¿y María Paz? Tranquilos, tranquilos, que lo mejor de la unidad de innovación queda para el final. Entonces, María Paz, mi compañera, ella es profesional de la unidad de innovación, ya es el momento de ella. Ella es quien asume ese rol de compilar las preguntas que ustedes van haciendo y traerlas aquí a los diferentes ponentes o invitados. Así que, María, bienvenida, ¿cómo estás? Bueno, hola Sebas, ¿cómo están? Hola profes, hola a todos los que nos acompañan. Sí, por ahí vi muchas preguntas de, ¿pero quién es María Paz? ¿Por qué no la habían presentado? Bueno, aquí me presento, mucho gusto. Yo soy María Paz y los estoy por acá acompañando todo el tiempo en estos espacios tras bambalinas, apoyando y leyendo como algunas de las preguntas que ustedes van haciendo. Pues a ver, escuchando todo lo que los profes venían diciendo, hay muchas cositas que también se han ido como contestando, ¿cierto? Pero por aquí en el chat me encontré una y quiero empezar con esa porque me llamó mucho la atención. Vengan, ya se las leo porque fue por el chat normal que la enviaron. La indisciplina, María, la indisciplina. Sí, yo ya se me perdió. Ay, no. Ah, aquí está. Dice, cuando hablamos de innovación social, me parece poco pertinente hacer referencia a las intervenciones. ¿Ustedes qué opinan de eso? Si la intervención va en contravía de procesos participativos. Profe Carlos. Voy ahí muy rápidamente. Si el tema de intervención tiene un matiz fuerte sobre ese tema, nosotros siempre trabajamos el tema de acciones, acciones en conjunto. No intenciones, porque no hay una intervención. A veces la intervención parece ser un proceso que viene muy de arriba hacia abajo, muy tipo reforma, reforma social. Yo vengo, yo gobierno, yo hago, yo ONG, llego, yo hago. Es una intervención muy puntual. Nosotros lo que hablamos son precisamente de este modelo mixto entre reforma social y aprendizaje social, son acciones, acciones que se tienen que dar cuando hay esa voluntad de trabajo. Perfecto, profe. Muchas Sí, gracias. muy de acuerdo con Carlos. Cuando hablábamos del concepto de intervención era más hablando sobre esa participación, sobre ese meternos de lleno, inmiscuirnos en procesos precisamente de la innovación social. Sí, yo creo, profes, que ahí también se genera esa duda porque algunas personas dicen, bueno, una intervención social es una innovación social y eso también es algo que ya va quedando resuelto y que quedó resuelto desde el primer webinar que tuvimos y que los profesores decían, no, ojo, es diferente, un proyecto de intervención social no es una innovación social. Entonces, en este caso, los profesores no lo están enfocando desde ese punto de vista, por supuesto. María, continuamos. Listo, vamos a leer por acá. Bueno, por acá había una pregunta que me pareció interesante y nos preguntaban que cómo era posible, bueno, la persona se refiere a nosotros los jóvenes, ¿qué estrategias podían presentar para llegar de una mejor manera a población mayor, es decir, a adultos mayores? Pues a veces es difícil trabajar distintos proyectos porque no encuentran el apoyo necesario para que estos puedan desarrollarse de la mejor manera. Entonces, ¿cuáles consideran ustedes que son esas estrategias que podrían plantearse? Bueno, yo realmente frente al tema siempre he sido una aliada con respecto a esas discusiones y esos discursos que también se han generado a nivel de Estado y de gobierno. Cuando yo creo que ustedes ya se dieron cuenta que en el discurso hablé mucho sobre el concepto de economía social. Y para yo poder plantearlo, pues tengo que tener claridad sobre las políticas públicas que existen en los territorios. Antioquia, por ejemplo, que es en el territorio donde yo me encuentro en ese momento, ha venido gestando desde ya las normativas que existen a nivel nacional y los ha aterrizado
con sus ordenanzas, con sus acuerdos municipales, donde realmente sí se acompañan procesos para población adulta mayor, que no solo son ellos, también estamos hablando de los grupos sociales, minoría, y de aquellos que también tienen de alguna manera una vulneración mucho más elevada, pero es precisamente porque ha sido un cambio que se ha venido gestando a nivel global. El ser humano no había estado como en esa condición de pensar también en ese otro, y siento que ha sido este siglo el siglo donde nos hemos interesado por ese otro, ¿cierto? La historia nos ha mostrado cómo nosotros igualmente hemos ido cambiando ese pensamiento y de cómo hemos ido estructurando realmente el concepto de humanidad. El concepto de humanidad hoy ya tiene un terreno distinto. Ese adulto mayor hoy se acompaña y se abraza precisamente de todos ese bien hacer, de esa evolución del conocimiento, y donde nosotros también, para poderlos acompañar, pues lo primero es saber cuáles son esas políticas públicas que de manera interna, de manera territorial se tienen, para poder abrazarnos de ella y potencializarlos. Yo creo ahí que sí, efectivamente lo primero es conocer bien cuáles son como los diferentes aspectos de las políticas públicas en este tema, y pues inclusive desde la misma experiencia Parque de la Vida, tratar de hacer una lectura y actuar sobre eso de una manera no tan reactiva, sino un poco más proactiva, porque digamos que muchas veces nos encontramos con que los lineamientos están definidos, con que ese trabajo de desarrollo sobre las políticas está sobre la mesa, pero nosotros como instituciones también tenemos que mirar dónde podemos nosotros participar para que esos objetivos que se trazan ahí sean un hecho, y cómo podemos aportar para poderle dar como todo el sostenimiento y toda la preponderancia desde lo institucional también, y poner al servicio de estas poblaciones el conocimiento que como instituciones tenemos. Pero por eso digo, no solamente que esperemos que nos digan como qué hacer, sino que nosotros también busquemos dónde tenemos cabida ahí para poder generar pues como un cambio importante. Creo que se quedaron como esperando que yo les diera otra. Bueno, por acá también preguntan, y es que desde la perspectiva de las realidades subjetivas que tiene cada región, ¿cómo se pueden afrontar estas desde los componentes de capacitación, formación y educación a la sociedad en busca de superar esa situación o esas realidades subjetivas? Pues mira, María Paz, frente a esos elementos que estábamos discutiendo aquí en el webinar, hay asuntos que debemos tener claro, y es el tema de lo cultural, ¿cierto? Nosotros tenemos que elevarnos a esa condición de esa empatía social, ese aprendizaje social del que en primera instancia nos estaba hablando Carlos, y que yo les mencionaba tiene que ver también con esos procesos de aprendizaje que a través de eso que nosotros reconocemos en la psicología como neurociencia social, lo primero que tengo que hacer es elevar a esa condición de empatía con el otro, ¿sí? Todas las realidades son realidades distintas, y vuelvo y reitero esto. Cada uno de nosotros tenemos percepciones que van desde esa realidad que per se yo categorizo como única, pero que después de confrontarme a estas comunidades, donde cada una de ellas tiene una exquisitez de historia, de cultura, de participación ciudadana, donde yo me tengo que alienar, ¿cierto? Tengo que saber hablar también el discurso de cada uno de estos territorios y de cada una de estas personas que de manera invaluable aportan al desarrollo económico, social y político de nuestros territorios. No sé, Juan David o Carlos, ¿qué opinan al respecto? Sí, claro, eso estamos completamente de acuerdo. Y es que yo creo que dijimos al comienzo un poco sobre las realidades, eso va a depender de cada territorio, de cada zona, de cada grupo cultural, social, ambiental, que lo enmarca. Y que ahí el tema es
como les decía un poco, desde el modelo Working with People, desde la dimensión ético-social, es poder encontrar esos valores, esas competencias, sobre todo también al punto anterior, pero mucho a esas competencias de comportamiento y esas competencias de contexto que son los que lo hacen a uno acercarse a lo que sea, al territorio, a la población, a donde vaya a hacer cualquier tipo de intervención. Y aprovecho esto para decirles que les voy a compartir inclusive el documento de la metodología completo que está en el link que ya les puse en el chat, en el link de ruraldevelopments.es. Ahí está, digamos, todo lo que es todo el proceso metodológico para que lo podamos desmenuzar, para que lo podamos ver mucho más a fondo, y seguramente allí, con todas las herramientas, y qué pena que me refiera otra vez al tema, son temas tan sensibles como es el tema del conocimiento, sobre todo el conocimiento experimentado, que es el conocimiento que tiene la contraparte o que tiene mi socio, llámese como lo quieran llamar. También hay controversia si es un beneficiario, si es un ciudadano de derechos, si es en fin, como lo queramos llamar, pero este socio que está con nosotros seguramente tiene un conocimiento experimentado que es muy valioso para intervenir, para hacerlo, para integrarlo a la acción que nosotros vayamos a hacer. Por eso siempre hablamos de modelos también mixtos. Ok. Por supuesto, profe, que también compartiremos el link en el correo que les vamos a enviar posteriormente a los asistentes. Por acá yo tengo una preguntita puntual para el profe Juan David, y es que nos preguntan cómo se pueden vincular como apoyo a los profesionales sociales con el Parque de la Vida. Sí, yo leí la pregunta, súper importante eso. Digamos que para los que no conocen la experiencia Parque de la Vida, pues es un escenario de articulación entre muchas áreas. O sea, realmente los proyectos con los que trabajamos desde Parque de la Vida, en esos proyectos convergen muchísimas áreas de profesionales de la salud y de otros saberes. Entonces, ahí lo que yo les diría es mantenerse en contacto con nosotros a través de los canales del Parque de la Vida, porque constantemente estamos embarcándonos en diferentes proyectos, en diferentes iniciativas, y no podría decir que hay un solo proyecto donde trabajen médicos o donde trabajemos comunicadores, no, ahí somos todos construyendo pues como este trabajo todos los días. Entonces les diría yo eso. Yo no sé, Sebastián y María Paz, si les comparten como los datos también de contacto de nosotros, y no se los dejo por acá, porque también es interesante que si alguien pues tiene la inquietud o quiere conversar un poco conmigo, pues lo pueden hacer sin ningún problema. Profe, Muchas gracias, ¿quieren sí. ponerlos en el chat? Igual Perfecto. nosotros en las memorias siempre ponemos algunos links que ustedes han recomendado o sus datos de contacto, si ustedes nos dan permiso de compartirlos, también lo hacemos. Igual a los tres pueden, si quieren, profes, porque de esto, ustedes saben que la innovación también se trata de conectar actores, y precisamente es lo que estamos haciendo aquí con este día de hoy, de la importancia de esas estrategias de relacionamiento, y a nosotros nos interesa que los asistentes también se puedan relacionar con ustedes y las diferentes instituciones que ustedes representan. Entonces, si ustedes les pueden compartir sus contactos, correo, lo que quieran compartir, seguramente pues lo vamos a agradecer. María, yo creo que tenemos tiempo para una última pregunta por la hora. Sí, de hecho por aquí encontré dos preguntas que se relacionan un poquito y que voy a intentar unir. Con los espacios que hemos tenido, con los webinars anteriores, creo que hemos sido muy enfáticos en que cuando hablamos de innovación social y hablamos de estos procesos, los hablamos o los siempre llamamos a la co-construcción. Estos deben ser en conjunto con las comunidades. Por acá nos preguntan que cómo se pretenden desarrollar esos procesos cuando de pronto las comunidades no están interesadas en la solución. Entonces me encontré esta pregunta que creo que lo resume muy bien, y es, ¿cómo mediar entre la necesidad de algunas organizaciones de generar procesos de apropiación social de conocimiento y la poca pertinencia de los temas con la realidad y las necesidades de las comunidades? Yo creo que tiene que ver mucho con lo que
ahora cuando estaba compartiendo con ustedes, les decía saber diferenciar lo que significa una idea, una creación y una innovación. Ideas todos tenemos, creatividad todos tenemos, pero aterrizarlo a la realidad que es la innovación, es decir, al constructo, al hacerlo eficaz en el tiempo, es una tarea que todos podríamos realizar, pero que solo algunos logran potencializar esa habilidad, esa capacidad, esa competencia. A veces solemos pensar que las comunidades necesitan lo que creemos que necesitan. Me voy a hacer entender. Estamos en pandemia, estamos con COVID-19 y lo primero en lo que pensamos fue que todos necesitaban tener alimento en sus hogares. Pero en el tiempo nos dimos cuenta que no era solo el alimento. Nos dimos cuenta que habían aspectos que se tenían que resolver desde la salud mental. Por ejemplo, la habíamos dejado como de un lado, solo pensamos en confinamiento, pensamos en evitar la enfermedad desde lo biológico, lo físico, pero lo psicológico parecía que no era como el boom para el momento. Ya después de 30 días se empezaron a gestar otras propuestas que tenían que ver precisamente con el hecho de evitemos que se aumenten los indicadores de depresión, que ya es una condición pandémica a nivel mundial. Evitemos que se incrementen los suicidios en el planeta, se incrementaron. Pues obviamente nosotros somos seres sociales, los seres sociales necesitamos de esto, de comunicarnos, de hablarnos, de incluso generar discusiones donde la participación de cada uno de nosotros se hace necesaria para poder generar esa nueva producción de conocimiento. ¿Cómo llegar a ellos? La primera condición en la que tenemos que estar claros es ¿qué necesita esa comunidad a la que yo quiero llegar? La pregunta que nos realizaban ahora con respecto a las poblaciones como son los adultos mayores, todos dijimos, no, hay que encerrarlos porque encerraditos pues vamos a evitar que se enfermen, pero nuestros adultos mayores empezaron a generar gritos y auxilios de venga, pero es que me están dejando solo, venga, no tengo posibilidad ni siquiera de poder compartir en una línea telefónica porque no la tengo, ¿cierto? Es también aterrizar la realidad de lo que realmente necesitamos en este tiempo de pandemia, partiendo de esos grupos etarios. Cada grupo etario tiene una necesidad distinta, pensaríamos desde ahí. No sé, mis compañeros de webinar, ¿qué dicen? No, sí, yo creo el tema aquí es, vuelvo a repetimos algunas preguntas que hacía Sebastián, que tienen que ver con el tema de la construcción de la confianza, y es lo que es mismo que estaba diciendo Aura María. Si no hay una construcción, si no hay una confianza entre las partes, cualquier acción, en la vida real, eso es sentido común con cualquiera de nosotros. Si yo no tengo confianza en que voy a comprar un vehículo de segunda, pues no lo compro. No, es una relación simplemente ahí a partir de todo el mundo. Cuando yo siento confianza que sobre algo acción que voy a hacer, es una acción que intervenir, seguramente va a ser mucho más fácil los resultados de corto, mediano y largo plazo. Aquí para nosotros vuelve a ser importante, y qué pena que me devuelva, son a las 3 dimensiones del modelo Working with People. O sea, nosotros no podemos dejar de lado ninguna de las 3 porque eso es la innovación. Nosotros lo que hablaba ahorita Aura María. Si nosotros lo ponemos eso en un triangulito, que está la dimensión ético-social, la dimensión contextual y la dimensión técnico-empresarial, aquí en la mitad está el tema de la innovación. Si yo tengo estos 3 componentes y estoy trabajando bajo un aprendizaje, todo esto unido con el aprendizaje social, seguro que ahí es que vamos a tener innovación y vamos a trabajar. De resto, si alguno de estos 3 piñones de este sistema falla, no va a haber no se construye esa confianza, no se construye esa intervención, y seguramente a veces son de los mismos proyectos que estamos acostumbrados a ver a diario, que son los proyectos que se denominan de planificación de reforma social, que van de arriba hacia abajo y que por eso son que fracasan y las intervenciones no son apropiados ni empoderados por los socios. Perfecto. Profe Juan, qué pena lo interrumpo. Sí. Terminamos con usted este espacio. También le dejo ese minutico para algo corto para
para esa invitación que usted nos tiene. De una, yo solamente para complementar algo que dieron los profes, buscar siempre como organizaciones generar una relación duradera con las comunidades con las que trabajamos, ¿cierto? Eso nos va a permitir conocerlos, reconocerlos y posteriormente generar digamos, unas relaciones más pertinentes para las necesidades que ellos tienen. Y muchas gracias por este espacio, simplemente es una invitación muy especial. Estamos desde el Parque de la Vida en proceso o estrenando una diplomatura virtual en innovación social en salud. Iniciamos el próximo 21 de agosto, va hasta el 4 de diciembre. Quiero detenerme de manera breve, pues como en los módulos, porque es bien interesante lo que tenemos aquí. Un contexto de la innovación en salud, el cuidado y la comunicación, activos potenciales para innovar y solución creativa de problemas de salud. Esto es más que todo como un encuentro para hablar de innovación en el marco de un sector que realmente lo necesita y en un contexto que realmente lo necesita, como es el nuestro. Entonces va a ser una conversación a partir de las experiencias nuestras, pero también de las experiencias de las personas que participen. Entonces esto es una invitación muy grande a través del Parque de la Vida, la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, para que todos se vinculen y sigamos hablando de esto, porque precisamente en el marco de la pandemia que estamos viviendo es cuando más necesitamos crear este tipo de soluciones y es donde más se requiere del espíritu innovador de todos nosotros. Entonces, una invitación para todos ustedes y muchas gracias por el espacio. Gracias, profe. También reiterarles la invitación: dentro de 15 días no tendremos este espacio, sino que tendremos ese webinar bonus con el Parque de la Vida, que no hace parte de estos ciclos, pero igual es un webinar que puede ser muy interesante. Les estará llegando información y ya nos veríamos también otra vez en el ciclo dentro de 20 días para que hablemos de la importancia de las estrategias de apropiación social del conocimiento. Pues María Paz, muchas gracias. Que en la próxima semana les van a estar llegando los certificados a quienes estuvieron en el ciclo anterior completo. Y recuerden que les estamos compartiendo también las memorias y la invitación a nuestros próximos eventos a través del correo. María, despídase pues. Pero vio, ahí está. Bueno, a todos muchísimas gracias, profe, muchísimas gracias. Creo que nos alargamos un poquito más de lo planeado, pero la conversación estuvo súper chévere. A nuestros asistentes, muchísimas gracias por participar. Y nada, Sebas, termine usted pues, para que no diga que yo no lo dejo. No. Profe Juan David, despídase. Muchas gracias por todo. Qué espacio tan chévere. Muchísimas gracias a todos. Listo. Profe Carlos. A todos los participantes, muchas gracias, a los organizadores, a Sebastián, María Paz y a mis colegas, Aura María y Juan David, muchas gracias por sus aportes. No, profe, no somos los organizadores, es la Universidad de Antioquia, la Universidad del Rosario, la Universidad de Guadalajara, la Universidad Luis Amigó, el Politécnico de Madrid, RAICE, Parque de la Vida, la Universidad Minuto de Dios. Esto, mejor dicho, es un músculo de universidades que trabajan por el relacionamiento para traer estos temas a nuestros diferentes públicos. Profe Aura, la dejé a usted para que cerrara con broche de oro. No, agradecerles a ustedes de manera infinita por la invitación. La disfruté, me la gocé, no sentí el tiempo, les soy muy honesta. Con ustedes les voy a dejar a todos los participantes contactos. Yo en Antioquia trabajo en el Tecnológico de Antioquia, hoy pues representando a RAICE, quienes fueron los que me abrieron la posibilidad y la oportunidad de poder estar con ustedes. Mil felicitaciones, estos espacios de verdad a mí me llenan de júbilo, me encanta y me encanta poder hacer parte de estas iniciativas tan importantes ahora en este tiempo que a todos nos toca. Entonces, a ustedes un abrazo gigante, Juan David, Carlos, maravillosos, me encantó conocerlos acá y por supuesto, pues a toda la disposición en lo que a bien consideren podamos estar haciendo equipo y podamos estar gestando también red. Un abracito para todos, bye. Gracias. Y ahí están los asistentes diciendo, sí dejaron los profes los datos de contactos, vi los de Juan David,
se los compartiremos si quieren, entonces ustedes nos los comparten para enviar por lo menos su correo y que ellos se puedan contactar con ustedes. Profe, de verdad para nosotros es un gusto pues tenerlos aquí, que compartan, como dicen los asistentes, gracias por compartir experiencias y conocimientos. Entonces para nosotros es un gustazo. A los asistentes ya saben, nos vemos si es de su interés, ojalá que sí sea, porque va a ser un webinar bonus bien especial ese con el Parque de la Vida dentro de 15 días. Conéctense para que sigamos muy conectados y una semanita después volvemos con el de apropiación social de conocimiento. Un saludo muy grande, esperemos que lo disfruten, que hayan sacado experiencias y aprendizajes de este tipo de espacios y bueno, nos vemos dentro de 15 días. Un abrazo muy grande, cuídense. Buenas noches. Chao, profe. Chao, chao. Chao. Chao, Muchas chao. gracias. Gracias. Que me colaboró desde la parte técnica. Cami, muchas gracias. Chao. Con mucho gusto, siempre a la orden.